En este video vamos a dar una breve introducción a las llamadas redes neuronales. Aunque originalmente su creación se inspiró en el funcionamiento del cerebro, en realidad ya no tienen mucho que ver, y entonces mejor le llamaremos programación diferencial. Al ratito diré por qué. Quiero empezar mostrándoles este cómic de XKCD. Para los que no sepan inglés, no se preocupen, se los traduzco. Dice el mono a la programadora: cuando un usuario tome una foto, la app debe checar si están en un parque nacional. Y contesta la programadora: claro, fácil. Búsqueda en un sistema de información geográfica. Dame unas horas. Y prosigue el mono. Y que cheque si la foto es de un pájaro. A esto, la programadora contesta: necesitaré un equipo de investigación y 5 años. La nota al pie de página se lee: en ciencias de la computación puede ser difícil explicar la diferencia entre lo fácil y lo virtualmente imposible. Este cómic salió en el 2014. En ese entonces era cierto. Decidir a partir de una foto si algo es un pájaro era muy difícil. En el 2015 esto cambió completamente. Nosotros veremos en este curso cómo hacerle. Hoy en día es increíblemente fácil. Pero sí, es difícil explicar por qué le resulta complicado a una computadora decidir qué es un pájaro. Sobre todo porque nosotros los humanos, desde bebés, somos muy buenos reconociendo objetos y animales. Cualquier niño de 2 años te sabe decir qué es un pájaro, y también te sabe decir qué es un dibujo de un pájaro. La cosa es que si esto es lo que yo veo, pues así es como lo ve una computadora. La computadora solo ve números. Las computadoras no son más que máquinas que hacen matemáticas. Así que si quieres que pueda reconocer pájaros, pues debes darle una definición matemática de qué significa que una imagen contenga o no un pájaro. Pero ¿se imaginan qué difícil es esto? O sea, imaginemos así un matemático super mega genio que pudiera, de alguna manera, dar una definición así. ¿Cómo se vería la definición matemática de un pájaro? Pues tendría que ser algo así. Tendría que ser algo como: a ver, toma el primer píxel, ¿va? Ahora elévalo al cuadrado y sácale coseno. Luego, tómate el segundo píxel y réstale el tercer píxel multiplicado por 0.9. Sácale a eso arco tangente, multiplícalo por 3.7 y súmalo a bla 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 bla. Y así con cada píxel, ¿no? Y al final, si el resultado de esta operación te da más de 0.32, ya, seguro es un pájaro. Si no, seguro no es un pájaro. Uf, no, pues así no. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? La verdad es que necesitamos un nuevo paradigma. Algo en donde no tengamos que directamente decirle a la computadora la fórmula, sino algo más como lo que hacemos con los bebés. Les damos un montón de ejemplos de pajaritos y que sus cerebritos deduzcan la fórmula, de alguna manera. Entonces, la idea es que le vamos a dar a la computadora un montón de imágenes de pajaritos y un montón de imágenes de no pajaritos. Y le vamos a decir: ¿sabes qué? Porque así le hablo yo a mi computadora, de al tú por tú. ¿Sabes qué? No sé cuál es la fórmula matemática de un pajarito. Tú invéntala. Aquí hay un montón de imágenes que la cumplen y aquí hay un montón de imágenes que no la cumplen. Matemáticamente, una imagen, digamos, no sé, de 128 por 128, por decir algo. Una imagen es simplemente un punto en R a la 3 por 128 por 128. O sea, lo único que estoy diciendo es que una imagen consiste de 3 matrices de 128 por 128. O sea, la matriz roja, la matriz verde y la matriz azul. Y bueno, lo que queremos que encuentre el bebé, o en este caso la computadora, es una función de R a la bla 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 en el conjunto no pájaro, pájaro. La computadora o el bebé lo que tendría que hacer entonces es buscar dentro de todo el espacio de funciones cuál es aquella función que clasifica mejor pájaros y no pájaros. Pero esto obviamente es súper difícil porque el espacio de todas las funciones es gigantesco. Así que solo vamos a buscar en un espacio relativamente pequeño de funciones relativamente sencillas pero muy poderosas. Además, y al ratito veremos exactamente para qué, vamos a asociarle el valor 0 a no pájaro y el valor 1 a pájaro. Y vamos a permitir que la función conteste cualquier número entre 0 y 1, así 0.1, 0.8, 0.9, para cada imagen. ¿Sí? O sea, es decir, en vez de que solo pueda contestar: esto sí es un pájaro o
esto no es un pájaro. También va a poder decir, esto me late que es como 27% pájaro. ¿Por qué hacemos esto? Ah, eso es la siguiente pieza del rompecabezas. La idea es que la computadora va a inventar una función y después, poco a poco, la va a ir mejorando. Quizás al principio no tiene idea de nada y le pasas una imagen de un pájaro y dice, esto es 27% pájaro. Pero entonces la regañas y le dices, claro que no, esto es 100% pájaro. La computadora te contesta, ah, ok, me equivoqué por 73%. Altera un poquito su función de alguna manera, veremos cómo en un minuto, y para la siguiente vez, ojalá diga, esto es 31% pájaro. Y otra vez la regañas y así sucesivamente. En otras palabras, estás tratando de encontrar una función que minimice un cierto error. Por ejemplo, el error podría ser algo como la suma de cuánto se equivocó en cada imagen. Si en una imagen de pájaro dijo que era 75% pájaro, entonces se equivocó en un 25%. Si en una imagen de no pájaro dijo que era 17% pájaro, se equivocó en 17%. Quedan entonces dos preguntas por contestar. La primera es, ¿qué tipo de funciones puedo usar? Y la segunda es, ¿cómo de hecho actualizo mi función para mejorar el error poco a poco? En realidad las dos preguntas las vamos a contestar al mismo tiempo. Para no hacer largo el cuento, lo que vamos a hacer es utilizar funciones diferenciables. ¿Por qué? Pues porque entonces puedo saber hacia qué dirección moverme para minimizar el error. Si se acuerdan de sus cursos de cálculo, la derivada de una función lo que mide es qué tanto crece una función con respecto a una variable. En términos sencillos, la derivada parcial de una función con respecto a una variable me indica hacia qué lado debo caminar para aumentar el valor de la función. Pero entonces, ¿qué es una red neuronal exactamente? El cuento usual que nos dan es que las redes neuronales son sistemas que imitan a las neuronas y a sus conexiones en nuestro cerebro. Y sí, quizás al principio se basaron en eso para inventar las redes neuronales, pero creo que ahora son bastante diferentes que esto. En realidad, las redes neuronales, más que verse así, se ven así. En realidad, las redes neuronales no son más que funciones matemáticas complicadas. Siempre y cuando utilices puras operaciones diferenciables como sumar, restar, multiplicar o incluso dividir, o funciones trigonométricas como seno, coseno, tangente, o logaritmos exponenciales, o incluso máximo y mínimo, no hay problema. Ya sé que máximo y mínimo y dividir no son funciones diferenciables estrictamente, pero son diferenciables casi en todos lados. Entonces no hay problema. Claro que de preferencia es mejor usar operaciones sencillas que la computadora pueda calcular muy rápido, como sumar, multiplicar por matrices, etcétera, porque entonces es más fácil entrenar. Pero en realidad una red neuronal puedes hacer cualquier tipo de operación diferenciable y si al final encuentras un error y luego usas la derivada para ir minimizando ese error, ya. Formalmente, una red neuronal es una función que va de Rn en Rm que se compone de transformaciones afines y funciones de activación. Las transformaciones afines no son más que multiplicación por matrices seguidos de traslación, o sea, sumar vectores, ¿no? Y estamos pensando que esto lo estamos aplicando coordenada a coordenada, las funciones de activación. Las funciones de activación son cualquier función casi diferenciable que no sea lineal. Sí, simplemente porque si compones transformaciones afines con funciones lineales o con transformaciones afines, pues me siguen quedando transformaciones afines, entonces no estamos haciendo nada. Entonces las funciones de activación usualmente son como ReLU o como tangente hiperbólica o como sigmoide o cualquier cosa que no sea lineal. Sí, durante el curso vamos a ver muchas funciones de activación y sus diferentes propiedades. Por lo tanto, las redes neuronales son funciones casi diferenciables que dependen de varios parámetros. Porque cuando decimos la red neuronal es una función que se compone de estas cosas, usualmente no le decimos exactamente qué transformación afín, solo le decimos cómo aplicar las transformaciones afines, qué funciones de activación usar y luego le pedimos que encuentre
de entre todas esas funciones que se apegan a lo que le pedimos, cuál es la que minimiza el error. ¿Sí? ¿Cómo minimiza el error? Con derivadas. Y ahora, espero que cuando dije derivadas no hayan tenido un poco de pánico, porque pues en realidad a nadie le gustan las derivadas. Sacar derivadas es la cosa más fea del mundo. Pero el punto es que estas derivadas no las calcula uno. Esas derivadas las calcula una computadora. Si yo tuviera que calcular derivadas a mano, definitivamente no me interesaría esta área. Pero las computadoras son millones de veces mejores que cualquier ser humano para calcular derivadas, y entonces, pues si las pueden calcular ellas, pues mejor que las calculen ellas y no nosotros. Y entonces, ¿cómo encuentras la función? Bueno, cuando creas una red neuronal, como les decía, no estás realmente diciendo la función específica que quieres. Le estás dando una familia de funciones en donde vas a buscar. Por ejemplo, voy a buscar una función que distinga pájaros en imágenes, pero solo de entre las funciones de este estilo. ¿Sí? Funciones que si agarres una imagen, la multiplicas por una matriz, luego le sumas un vector, luego le sacas tangente hiperbólica, luego la multiplicas por otra matriz al resultado y luego le sacas sigmoide. Si no sabes qué significa tangente hiperbólica y sigmoide, no te preocupes, lo vamos a ver en el curso. Ahorita solo piensa que son algunas funciones de activación comúnmente usadas. Claro, es una red neuronal muy chiquita y muy mala, no importa. Ahorita estamos haciendo un ejemplo. Y estamos pensando que bueno, estamos pensando que le aplicamos la función simbólicamente a cada posible imagen, ¿sí? O sea, estamos pensando que A1 no es una matriz ya específica, A2 no es una matriz específica, A1 es una matriz simbólica. O sea, cada una de sus entradas es una variable, así como si fuera X o Y. Bueno, X no, porque X es la imagen, pero es una variable. Y esa es la variable que queremos encontrar, ¿sí? Bueno, y una vez que aplicas la función simbólicamente a cada posible imagen, mides la distancia a la respuesta real. ¿Qué es la respuesta real? Pues bueno, si X es una imagen de un pájaro, vas a considerar f de x menos 1. Y si X es una imagen de algo que no sea un pájaro, vas a tomar f de x menos 0. Bueno, obviamente le sacamos valor absoluto y promediamos para todas las imágenes de pájaros que tenga y todas las imágenes de no pájaros que tenga. ¿Sí? Finalmente yo quiero encontrar las matrices y el vector que minimicen el error. Finalmente, esta función de error va a depender de las variables simbólicas que se encuentran en A1, B1 y A2 y por lo tanto pues es una expresión simbólica en donde puedo encontrar un mínimo, ¿no? Por supuesto, en la práctica no lo vas a hacer simbólicamente. Sería una locura hacerlo simbólicamente. Vamos a ver un ejemplo. Digamos que aquí tuviéramos una imagen, ¿sí? Digo, es una imagen de 3x3 y que no tiene 3 canales de color, solo tiene un canal de color. Entonces pensemos que esta es la imagen más chafa del mundo. Pero digamos que aquí podría haber un pájaro o podría no haber un pájaro. Voy a tomar la función más sencilla del mundo, como si fuera la función de error, ¿no? Podríamos poner así 5 veces una variable simbólica que se llama A, más 3 veces una variable simbólica que se llama B, más 0 veces una variable simbólica que se llama C. Y así, con todas. ¿Sí? Donde A, B, C, D hasta ahí son variables simbólicas. Ahora lo que quieres es encontrar A, B, C, no sé qué, que maximicen el valor de esta función cuando las imágenes sí sean pájaros. Sí, o sea, por ejemplo, si esto sí fuera un pájaro, quiero maximizar esto. Si esto no fuera un pájaro, entonces quiero minimizar esto. Y entonces vas a tener un montón de imágenes, entonces un montón de funciones, todas las sumas o las promedias, y quieres encontrar las A, B, C, no sé qué, que minimicen o maximicen eso. ¿Sí? Los sistemas para hacer redes neuronales, como son PyTorch o TensorFlow o muchos otros, en realidad lo que hacen es construir una digráfica cíclica con todas las operaciones que hiciste. O sea, se van acordando de todo lo que tú hiciste. O sea, si yo le pido a Python así, oye, por favor, suma matrices, pues me da el resultado, pero no se acuerda de dónde viene ese resultado. En cambio, estos sistemas como PyTorch o TensorFlow, yo le digo, a ver, por favor, multiplica cosas. Ahora, sácale sigma. Entonces, van construyendo ellos una digráfica cíclica y al final, en la salida, o sea, el último que hiciste, le dices, ah, ok, a esto por favor cálculame la derivada.
y entonces se va haciendo las derivadas con la regla de la cadena hacia atrás para encontrar la derivada de la salida con respecto a cada una de las variables de entrada. ¿Sí? O son las derivadas parciales. Y con eso es que pueden hacer optimización. Porque, como se acuerdan de todas las operaciones que hicieron y esperas que las operaciones que hicieron sean operaciones diferenciables o casi diferenciables, puedas sacar la derivada parcial de la salida. La salida es el error, por cierto, ¿no? El error con respecto a cada una de las entradas. ¿Sí? Las redes neuronales solo encuentran mínimos locales porque van haciendo lo que se llama descenso por la gradiente. Descenso por la gradiente es este proceso que encuentras el error, sacas la derivada y caminas hacia donde se haga más pequeño el error. Pero usualmente no hay problema. Usualmente los mínimos locales que encuentran las redes neuronales son muy buenos. ¿Sí? Porque tienes tantos parámetros, usualmente estás hablando de millones de parámetros, que los mínimos locales son pues bastante decentes. ¿Sí? También hay muchos trucos que vamos a estar viendo para no quedarse atorado, etc. Yo me imagino a las redes neuronales así, como una personita que está bajando por una montaña. La montaña representa como la función de pérdida y la red neuronal está parada en algún punto. Evalúa la función de error. Entonces, evalúa dónde está parada. Pero no nada más evalúa la función de error, sino como tiene las derivadas, como que puede ver así un circulito a su alrededor. Entonces sabe hacia qué dirección es abajo. Y entonces puede simplemente caminar hacia allá, camina hacia abajo. ¿Sí? Y el chiste es que si sigue caminando y caminando y caminando cada vez más abajo, si no se queda atorado en agujeritos, pues va a llegar hasta abajo. Bueno, así es como yo me lo imagino. Finalmente, quiero hablarles del teorema universal de aproximación. El teorema universal de aproximación es un teorema que posiblemente sea inútil o posiblemente sea muy útil, dependiendo del punto de vista que tengas. Pero lo único que dice es que si tú tienes cualquier función, existe una red neuronal, perdón, cualquier función continua, existe una red neuronal que te aproxima a esa función continua. ¿Sí? Eso es lo único que dice el teorema de aproximación. Hay muchos teoremas similares para diferentes funciones de activación, con cotas sobre el número de neuronas que necesitas, con cotas sobre la profundidad que necesitas, etc. Pero el teorema universal de aproximación básico es simplemente que todas las funciones pueden ser aproximadas con redes neuronales. Y si tú tienes, o sea, lo que significa es que si empiezas a buscar una función que aproxime cualquier cosa que tú quieras, lo vas a poder encontrar. Lo malo es que vas a tener que posiblemente tener una red neuronal extremadamente grande. ¿Sí? Por lo tanto, este teorema, dependiendo desde tu punto de vista, ya sea puede ser increíblemente útil, porque te dice que pues, buscar redes neurales es algo que tiene sentido, o completamente inútil, porque el teorema en realidad dice que necesitas redes neurales gigantesquísimas para aproximar cualquier función. Pero bueno, resulta que en la práctica la mayoría de las funciones razonables las podemos aproximar con redes neuronales pequeñas que sí podemos entrenar y bueno, obviamente han tenido muchísimo éxito las redes neuronales. Quiero dejarles este dicho que los dijo Andrew Karpathy, que es el director de inteligencia artificial en Tesla, que dice: lo siento, pero descenso por la gradiente es mejor programador que tú. Bueno, interprétalo como quieran, pero a mí me gusta ese dicho. Bueno, para finalizar, en este video vimos una versión muy simplificada de cómo funcionan las redes neuronales, pero más que eso, de cómo funciona la programación diferencial, que es de lo que se trata este curso. Por supuesto, hay muchísimas otras consideraciones y un sinfín de trucos para mejorar el entrenamiento, construir mejores modelos, etc. Sinfín, por cierto, creo que no lleva espacio aquí, pero no importa. Bueno, pues muchas gracias por ver el video, denle like, compártanlo, etc.